Es el primer domingo de Cuaresma y en el Evangelio según San Lucas encontramos a Jesús en el desierto siendo tentado 3 veces en el demonio. ¿Por qué 3 veces exactamente? Además, en el recuento que hace Lucas de las tentaciones, invierte el orden de las segundas 2 con respecto a Mateo, que las escribió primero. ¿A qué se debe este cambio en la narrativa de Lucas? A cada una de las tentaciones del demonio Jesús da respuesta citando el libro del Deuteronomio. ¿Por qué es que Jesús cita específicamente el libro del Deuteronomio y así derrota a Satanás? Acompáñame aquí en Pasión por el Evangelio, hagamos juntos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y encontremos la respuesta a estas interrogantes. Iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, un tiempo fuerte en el que nos preparamos para 2 cosas. Primeramente, para celebrar la Pascua, para celebrar el misterio de nuestra redención, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. El segundo propósito de la Cuaresma es prepararnos para renovar nuestras promesas bautismales. Y con estas 2 metas fijadas claramente en el horizonte es que debemos avanzar 40 días en el desierto, y en el Evangelio de hoy vemos a Jesús precisamente pasando él mismo 40 días en el desierto, siendo tentado por el demonio. A lo largo de estos 40 días vamos a ser tentados por el demonio innumerables veces. Simplemente te apuesto a que el miércoles de ceniza o el primer viernes de Cuaresma, la tentación de probar un bocado o de probar un bocado no permitido fue mucha. Eso es solo el principio, será un largo viaje y vale más que aprendamos de Jesús a vencer la tentación para poder salir airosos y sobre todo para acercarnos más a Dios y que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de conversión. Así te invito a que leamos el Evangelio que leemos en la Santa Misa, después hagamos su análisis bíblico y al final pasemos unos minutos en oración. Antes que otra cosa, pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto nos cuenta Lucas en su Evangelio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, «El hombre no vive solamente de pan». Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados. Y yo los doy a quien quiero, si tú te postras delante de mí. Todo eso te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto». Después el demonio lo condujo a Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Este es el texto del Evangelio. Lógicamente, la perícopa que leemos en esta ocasión es la de las tentaciones en el desierto. Recordarás que hemos venido leyendo el Evangelio según San Lucas, lógicamente estando en el ciclo litúrgico C, y recordarás que llevábamos una lectura cronológica, pero nos habíamos saltado la parte de las tentaciones. Bueno, es que precisamente nos las saltamos porque es el momento de revisarlas justamente al inicio de la Cuaresma. Esta perícopa de las tentaciones en el desierto, como contexto amplio, se encuentra ubicada en la gran sección del Evangelio según San Lucas, que nos habla acerca de las enseñanzas de Juan Bautista y el bautismo de Jesús en el Jordán. Recuerda que la regla de oro de la interpretación bíblica consiste en ubicar un texto en su contexto. Es importante hacer este ejercicio, al rato veremos por qué. Su contexto inmediato, es decir, lo que se encuentra antes y después de la perícopa que nos ocupa en esta ocasión, antes vemos que Lucas nos narra la genealogía de Jesús. Y ahí termina con esta perícopa, esta gran sección que habla acerca de las enseñanzas de Juan Bautista o su predicación y el bautismo de Jesús en el Jordán.
comienza la siguiente sección que hablará acerca del ministerio de Jesús en Galilea, pero estrictamente hablando, pues ya su contexto inmediato es únicamente esa genealogía que viene después del bautismo. Los actores que intervienen, obviamente, son dos, Jesús y el demonio. Vamos a revisar esta perícopa versículo por versículo. Comienza diciendo: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Esta es una frase ya de suyo muy importante, por dos razones. Uno de los temas importantes en la teología de Lucas a lo largo de su obra es la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como motor incluso de la misión de Jesús. El Espíritu Santo es mencionado recurrentemente. No solamente ocupa un papel muy importante en la vida de Jesús en el Evangelio, sino que también juega un papel fundamental en el segundo libro que escribió Lucas, que son los Hechos de los Apóstoles. Lógicamente, en Pentecostés la participación del Espíritu Santo será crucial. Así pues vemos a Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa que está lleno del Espíritu Santo? Significa que está lleno de todos los carismas del Espíritu Santo, de toda la gracia del Espíritu Santo, de todo el poder del Espíritu Santo. Y esto va a ser muy importante porque este estar lleno, esta plenitud del Espíritu Santo es lo que le va a permitir a Jesús vencer la tentación. Dice, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán, es decir, donde fue bautizado por Juan Bautista, y fue conducido por el Espíritu al desierto. Ese desierto se encontraba, digamos que al noroeste del río Jordán, en la región del río Jordán donde fue bautizado Jesús. Entonces Jesús se dirige, va de regreso a Galilea, pero atraviesa por el desierto. Pero aquí nos llama la atención que dice que fue conducido por el Espíritu al desierto. Este fue conducido significa que Jesús, a lo largo de su estancia por el desierto, fue guiado por el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo lo impulsó y lo arrojó al desierto, no. A lo largo de su estancia en el desierto, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo. Otra de las razones por las cuales Jesús logra salir airoso de las tentaciones del demonio. Es muy importante entender que estas tentaciones son realmente tentaciones. Para que algo sea tentación, la persona que es tentada tiene que considerar caer en ella. Es decir, lo que uno recibe como tentación debe antojarse. De otra manera no es tentación. En ocasiones las películas no le hacen justicia a estas tentaciones porque pareciera un diálogo teológico entre el demonio y entre Jesús, que es el experto en la Escritura y que es el Hijo de Dios, y que entonces el diablo arremete y Jesús contesta con su gran teología, sí, pero está escrito, sí, pero está escrito, sí, pero está escrito, y así lo vence. La realidad es que fueron tentaciones, es decir, Jesús consideró, si no es que estuvo a punto de hacer lo que el demonio le estaba proponiendo. De otra manera no hubiera sido una tentación, hubiera sido un mero debate teológico como los que llegó a sostener Jesús con los fariseos. En este caso se trata realmente de tentaciones. Jesús sí consideró, sí se le antojó hacer lo que el demonio le estaba proponiendo. Fueron tentaciones de verdad y Jesús las supo vencer. Vamos a ver. Fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. ¿Ves? Durante 40 días. Es decir, fue un gran periodo de tentación. Fue un gran periodo de tentación. Estos 40 días que pasa Jesús en el desierto, de ahí procede nuestra cuaresma, precisamente. Es importante por dos razones. El número 40 en la Escritura es un número que significa el tiempo suficiente. Tiempo suficiente para algo. Mira, piensa por ejemplo, cuánto tiempo duró el diluvio. 40 días y 40 noches que fueron suficientes para lavar todo el mal de la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, precisamente tiempo suficiente para consolidarse como la nación de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el Sinaí? 40 días para poder recibir las tablas de la ley. Y precisamente esos 40 días que pasa Moisés tienen una fuerte relación con los 40 días que pasa Jesús en el desierto. Están intrínsecamente ligados esos 40 días de Moisés en el Sinaí con estos 40 días de Jesús en el desierto. Y toma nota de esto porque un poco más adelante vamos a ver de qué manera están vinculados. Entonces te digo, 40 días es un tiempo suficiente para algo. Jesús en estos 40 días
tiene la preparación final para iniciar su vida pública, para iniciar su ministerio. Nosotros, por esa razón, pasamos 40 días en preparación para la Pascua. 40 días deben ser un tiempo suficiente. Es más, ¿cuánto tiempo tarda un bebé en gestarse en el seno de su madre? 40 semanas. Tiempo suficiente, ¿te das cuenta? Pues bien, dice después el Evangelio, no comió nada durante esos días. Y al cabo de ellos tuvo hambre. Jesús se desprendió de todo, se despojó de todo, ni siquiera comió nada. Estuvo ayunando todo este tiempo. ¿Para qué? Para no tener nada más que Él mismo y no tener nada más que la presencia de Dios. Qué fuerte que estando Jesús a solas con Dios, estando Jesús a solas con su Padre, en ese ambiente, en la soledad del desierto, es donde llega el demonio y lo tienta. Estando a solas incluso con Dios. Hay que tener cuidado porque si Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, es tentado en presencia de su Padre, estando él a solas con su Padre y es tentado por el demonio, alerta para nosotros, porque entonces el demonio a nosotros también nos va a tentar así. Además de que, bueno, vamos a ver qué pasa después, porque la actitud que asume el demonio ciertamente es una actitud muy osada, muy arrogante y muy peligrosa. ¿Por qué? Porque mira, dice aquí, no comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, si tú eres hijo de Dios. El demonio reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y no tiene reparo para tentarlo. Por eso te digo que es muy peligroso y que es muy audaz, muy osado. ¿A quién se le ocurre tentar al Hijo de Dios? Al demonio. Y si tiene las agallas el demonio, fíjate, si tiene las agallas para tentar al Hijo de Dios, ¿qué será de nosotros? Hay que considerar esto. Le dice el demonio, si tú eres hijo de Dios. Cuando el demonio se refiere aquí a Jesús como hijo de Dios, no se está refiriendo a Jesús, o no se está refiriendo, mejor dicho, no se está refiriendo a la naturaleza divina de Jesús. No le está diciendo, si tú eres el Logos, si tú eres la segunda persona de la Trinidad. No. Cuando el demonio se refiere a Jesús como hijo de Dios, le está dando un título mesiánico. Lo que le está queriendo decir el demonio es, si tú eres el Mesías. ¿Cómo sabemos que es a lo que se refiere el demonio y no a la filiación divina necesariamente? Precisamente porque cuando ubicamos este texto en su contexto, ¿cuál es el contexto amplio de esta perícopa de las tentaciones en el desierto? La predicación de Juan en el Jordán y el bautismo de Jesús. Bueno, ¿qué sucedió en el bautismo de Jesús según San Lucas? Que después de que es bautizado por Juan Bautista, Jesús escucha una voz del cielo que le dice, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios en ese bautismo en el que precisamente desciende el Espíritu Santo sobre Jesús? Ese Espíritu que lo va a llevar, que lo va a motivar, que lo va a empujar, que lo va a impulsar, que lo va a conducir, que lo va a acompañar. Dios le dijo, tú eres mi Hijo amado. Ahí arranca la función mesiánica de Jesús. Por eso sabemos que cuando el demonio se acerca con él, le está diciendo, está usando estas palabras que escuchó el demonio. Fíjate, el demonio estuvo ahí viendo lo que pasó en el bautismo y por eso de ahí se vale para decir, si tú eres hijo de Dios, es decir, si tú eres el Mesías. Aparte, toma nota de esto, este Hijo de Dios es pues el Mesías. Y esto está también relacionado con estos 40 días relacionados con la estancia de Moisés en el Sinaí. Ve tomando nota de todo esto porque es importante. Si tú eres Hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús tenía hambre después de 40 días de no comer. Y se le antojó hacerlo, es decir, fue una verdadera tentación. Jesús tal vez tomó la piedra en sus manos y dijo, ¿por qué no? Soy el Hijo de Dios, tengo el poder para hacerlo y me estoy muriendo de hambre, Jesús podía hacerlo, podía haberlo hecho. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Qué crees tú después de estos 40 días? ¿Qué crees tú que fue lo primero que hizo Jesús después de que salió del desierto? Seguramente que fue a comer, porque se moría de hambre. ¿Estuvo mal que Jesús comiera después de salir del desierto? No, se moría de hambre. Entonces, ¿por qué hubiera estado mal que convirtiera la piedra en pan y se la comiera? Porque si lo hubiera hecho, entonces
hubiera caído en la tentación del demonio. Fíjate cómo el demonio muchas veces nos tienta, no para hacer algo necesariamente malo, sino para hacer algo bueno en el momento indebido. ¿Qué pasó en la tentación de Adán y Eva? Porque la tentación del demonio siempre opera de la misma forma. Es más, te recomiendo mucho que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org y descargues la conferencia Combatiendo la Tentación. Ahí te hago un análisis paso a paso del proceso que sigue el demonio para tentarnos, todo a partir de la primera tentación a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y entendiendo la estrategia del demonio para tentarnos, es más fácil poder combatir la tentación. Jesús, por supuesto, que entendía cómo lo estaba tentando el demonio. Pero recuerda que cuando tienta el demonio a Eva con aquel fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el libro del Génesis dice que viendo Eva que era un fruto bueno a los ojos, apetecible y podía ser fuente de sabiduría, pues lo comió. Es decir, el fruto en sí era bueno. El problema es que Eva se comió un fruto bueno, desobedeciendo a Dios y obedeciendo al demonio. Entonces aquí vemos que Jesús resiste esa tentación y dice, no voy a caer en la tentación. Después comeré, pero no cuando tú, demonio, me lo indiques. Después lo haré en su debido momento, pero no cuando tú, demonio, me lo indiques. Es muy importante la estancia de Jesús en el desierto por dos razones. La primera, porque lo que está haciendo Jesús es sanar el daño que provocaron nuestros primeros padres al caer en la primera tentación, porque si revisas lo que sucedió en el libro del Génesis con Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó? El demonio los tentó. Ellos desobedecieron a Dios, cayeron en la tentación. Al desobedecer a Dios, cometieron un pecado y sobrevino la muerte. Tentación, desobediencia a Dios, pecado, muerte. Jesús ahora viene a componer esa situación como el nuevo Adán. Viene Jesús ahora a ser tentado, sin embargo, obedecer a Dios para redimirnos del pecado y que así tengamos vida eterna. El proceso de la tentación o la tentación en el Génesis, la tentación de nuestros primeros padres siguió esa ruta. Tentación, desobediencia a Dios, pecado, muerte. ¿Qué viene a hacer Jesús? Es tentado, pero obedece a Dios, nos redime del pecado y obtiene para nosotros la vida eterna. Es lo contrario. Y así Jesús va precisamente haciendo lo contrario de lo que hizo Adán, lo contrario de lo que hizo Eva. Pero también Jesús viene a redimir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en sus 40 años en el desierto cayó en las tentaciones en diferentes ocasiones. Y lo que está haciendo aquí Jesús es componer, precisamente enmendar, el sí cumplir aquello en lo que falló el pueblo de Israel. ¿Encabezado por quién? Encabezado por Moisés. Como ves, aquí Moisés empieza a jugar un papel muy interesante. Como que es una idea que viene aquí en el trasfondo de toda esta narración. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Vemos aquí claramente cómo otra de las estrategias del demonio, fue lo que le sucedió a Adán y Eva también, es la mentira. La mentira. Porque este esplendor, este poder de los reinos, dice, me han sido entregados. ¿Quién le entregó al demonio todos los reinos de la tierra? Nadie. Está mintiendo. El diablo es el padre de la mentira y le está mintiendo nada menos que al Hijo de Dios. Me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Nuevamente fue una tentación. Y esta tentación que vemos en el desierto, en realidad está condensando una tentación recurrente a lo largo de la vida de Jesús, porque Jesús a lo largo de su ministerio se va a dar cuenta una y otra vez que la gente lo quiere entender a él como un Mesías, pero como un Mesías político, como un Mesías que puede derrocar al Imperio Romano, que era lo que anhelaba en ese momento el pueblo de Dios. Y sabiendo Jesús que Él es el Rey del universo, cuando el demonio le presenta todos los reinos de la tierra, Jesús considera ese aspecto, se le antoja ese aspecto. Te digo, si no, no sería una tentación. Si no, no sería una tentación. Se le antoja tener todo ese poder terrenal sobre los reinos terrenos.
Se le antoja convertirse en ese Mesías político. Seguramente él a lo largo de su vida ve la opresión de los romanos, ve cómo padece su pueblo, ve que la gente lo considera capaz de ser el Mesías político. Sabe que incluso él tendría el poder de hacerlo y se le antoja. Sin embargo, Jesús dice, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. En la cita anterior que hace Jesús, está escrito que no solo de pan vive el hombre. Ahí Jesús está citando el libro del Deuteronomio, un pasaje que habla de cómo, en efecto, no solo de pan vive el hombre, y Dios a fin de cuentas, a ese pueblo de Israel que estuvo en el desierto, lo alimentó con el maná. En esta ocasión, cuando dice, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto, es otra cita al libro del Deuteronomio, cuando recuerda que el pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, fue advertido precisamente porque en la tierra prometida en Canaán encontrarían la idolatría de los que ya vivían en esas tierras. Y esa idolatría de ellos podía ser una tentación para que ellos comenzaran a practicar esas idolatrías que practicaban ellos ya. Pero también nos recuerda la idolatría en la que cayó el pueblo de Dios en el desierto cuando, porque tardaba Moisés en el Sinaí, construyeron un becerro de oro con todas las joyas que tenían a la mano y comenzaron a adorarlo, es decir, comenzaron a idolatrarlo. Jesús compone esa idolatría del pueblo de Dios, no cayendo en la idolatría, pero además cita esta advertencia que se le hizo al pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Como precaución, como advertencia para que no caigan en la idolatría una vez que entraran y convivieran, comenzaran a interactuar con las personas que vivían ya en aquella tierra. Después el demonio lo condujo a Jerusalén. Fíjate que aquí notamos el cambio que hace Lucas en la secuencia de las tentaciones con respecto a Mateo, que las escribió primero. Marcos, que escribió antes que todos, simplemente dice que Jesús fue 40 días al desierto donde fue tentado. Es todo lo que dice. Mateo refiere las tentaciones, pero en otro orden. Primero, que convierta la piedra en pan. Segundo, que se arroje del pináculo del templo. Y tercero, que se postre y lo adore para que reciba todos los reinos de la tierra. En el caso de Lucas, invierte el orden de estas dos. ¿Para qué? Lo hace de una forma deliberada, para que la historia de las narraciones termine estratégicamente en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad mesiánica. Jerusalén es una ciudad fundamental en la teología según San Lucas, y por eso es que sus historias terminan y comienzan, de hecho, en Jerusalén. ¿Dónde comienza el Evangelio según San Lucas? En Jerusalén, cuando el ángel le dice a Zacarías que va a ser papá de Juan Bautista. ¿Dónde termina el Evangelio de la infancia? En Jerusalén, cuando Jesús asombra a los grandes maestros en el templo de Jerusalén después de que se le pierde a María y a José a los 12 años. ¿Dónde termina todo el Evangelio? De hecho, todo el Evangelio de la vida adulta de Jesús está desarrollado como un viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Ahí tendrá lugar precisamente la redención. Después, ¿dónde ascenderá Jesús al cielo? En Jerusalén. ¿Y dónde nacerá la iglesia? En Jerusalén. Entonces, Jerusalén como ciudad mesiánica es una idea fundamental, es un hilo conductor del Evangelio según San Lucas, y de hecho también en el Hecho de los Apóstoles, y es la razón por la que Lucas intercambia el orden de las tentaciones según las escribió Mateo, para entonces hacer que esta historia termine precisamente, victoriosamente, exitosamente, en Jerusalén, la ciudad mesiánica. Y vemos aquí otra vez el refuerzo que hace Lucas de esta idea de Jesús como Mesías. Entonces, como te digo, el diablo se está refiriendo una y otra vez a Jesús como eres el Hijo de Dios, pero no en cuanto a su filiación divina, sino que si eres el Mesías. Y la historia termina precisamente en Lucas, en esta ciudad mesiánica que es Jerusalén. Después el demonio lo condujo a Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, Él dará órdenes a tus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Fíjate el demonio hasta dónde llega, que es capaz de tentar nada menos que al Mesías, es capaz de tentar nada menos que al Hijo de Dios. Y sí que lo tentó porque lo consideró hacer, te digo, si no, no hubiera sido una tentación. Pero hasta dónde llega su cinismo y su astucia, que no tiene reparo en tentar al Hijo de Dios, en tentar al Mesías, echando mano de la palabra de Dios mismo, citándole la Escritura.
Lo que está haciendo aquí el demonio es citarle a Jesús un salmo. Te leo un pedacito de este salmo, que es el Salmo 91, que dice: el mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora. Hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Lógicamente Jesús conocía la Escritura de memoria. Entonces, cuando el demonio le dice estos dos versículos de este Salmo 91, ¿qué es lo que dice Jesús? Pues él seguramente en su mente recordó todo el Salmo y todo lo que dice el Salmo. Y recordando todo lo que dice el Salmo, pues tal vez considera y dice: pues sí, es que si me arrojo y vienen los ángeles y me salvan, pues ya de una vez toda la gente me cree. Porque a fin de cuentas vengo a salvarlos, vengo a buscar su conversión, a anunciarles el reino. Necesito que se conviertan, necesito que crean en mí, que confíen en mí. Si me arrojo y la gente ve que me arrojo y que vienen los ángeles y me salvan, van a creer en mí. ¿Por qué no? A fin de cuentas, esto está escrito en los Salmos y eso es lo que sucederá si lo hago. ¿Por qué no? Y Jesús se queda mirando abajo y considera arrojarse. ¿Ves? Y el diablo lo tienta con la palabra de Dios mismo. Tanto que se puede reflexionar acerca de las tentaciones que nosotros sufrimos en la vida. Porque cuántas veces el demonio también a nosotros nos tienta con la fe misma. ¿Qué hubiera pasado aquí con Jesús? Fíjate, esto es clave. ¿Qué hubiera pasado con Jesús si se hubiera arrojado en ese momento? Lo que Jesús hubiera manifestado al arrojarse en ese momento hubiera sido un exceso de fe. Un exceso de fe. ¿Se puede tener exceso de fe? Se puede tener exceso de fe. Y el exceso de fe se llama fanatismo. El exceso de fe se llama fanatismo. Jesús no vino a eso, ni vino a lucirse de esa forma. Y si lo hubiera hecho, hubiera sido: Dios mío, esto no está en tus planes, Padre mío, no está en tus planes, pero está escrito esto, así que aunque no esté en tus planes, yo me voy a arrojar para que vengas y me salves. Y así todo el mundo cree en mí. Ya no estaba en el plan de Dios y Jesús consideró arrojarse. Hubiera sido un exceso de fe. Creer de más en Dios. Creer de más en Dios. Nosotros también, quienes nos dedicamos a practicar un apostolado, quienes nos gusta cultivar la espiritualidad, podemos caer en la tentación, y el demonio puede tentarlos precisamente a caer en un exceso de fe. Y el exceso de fe se llama fanatismo. Y el fanatismo nos desvía del Dios verdadero por un lado, pero también el fanatismo nos lleva a dejar de cumplir nuestras obligaciones. ¿Cuántas personas no cumplen en su trabajo, del cual depende su hogar, porque pasan horas y horas en obras apostólicas de más de lo que deben? ¿Cuánta gente desatiende a sus hijos por estar ocupado en obras de apostolado? Son muchos, son muchos. ¿Cuánta gente participa de apostolados que tienen que ver con la familia, pero que a fin de cuentas son apostolados en los que no es cierto que participe toda la familia? ¿Cuántas personas, jóvenes incluso, descuidan sus estudios, sobre todo cuando entran a la preparatoria, a la edad universitaria, y los comienzan a descuidar porque es cuando comienzan a participar en obras de apostolado y quieren participar más y más, irse a misiones, irse a retiros, y de pronto por todo eso comienzan a descuidar los estudios y las carreras se alargan indefinidamente porque hay un exceso. Hay un exceso. ¿Cuánta gente ora mucho y ora mucho y de repente dedica tantas horas a la oración que igual descuida a su familia? El exceso de fe. El exceso. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no quiere ir al médico? Que me cure el Espíritu Santo. Yo no voy al médico, que me cure el Espíritu Santo. Eso es exceso de fe. Eso es fanatismo. Eso es caer en una tentación que nos hace el diablo, con la fe misma. Que nos hace el diablo con la fe misma, y a lo mejor hasta citándonos algún versículo del Evangelio precisamente para que nos sintamos motivados, ¿verdad? Y dejándolo todo lo siguieron. Bueno, yo también tengo que descuidar entonces a mi familia, porque los apóstoles dejándolo todo siguieron a Jesús. Pues yo no importa que los descuide, porque yo tengo que ir a hacer más y más y más aunque los descuide. ¿Ves? Alerta con esto, alerta con esto. El demonio nunca nos va a tentar con algo desagradable a los ojos. Ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era apetitoso a la vista.
Nunca nos va a tentar con algo que no nos gusta. Nunca nos va a tentar para que nos bebamos un jarabe para la tos amargo. No, nos va a tentar con un recipiente lleno de chocolates en esta cuaresma, por ejemplo. Si te gustan los chocolates o si te gusta el pan con mantequilla, te va a tentar con pan con mantequilla. Te va a tentar con algo bueno, apetitoso y que sabe que te gusta y que a lo mejor ni siquiera está mal. ¿Está mal comer un pan con mantequilla? No necesariamente. Entonces, cuidado con las tentaciones del demonio. Nos va a tentar con algo que sabe que nos gusta para que caigamos en un exceso o para que lo hagamos o lo ingiramos en el momento no adecuado. Nos va a tentar con caer en la idolatría con tantos ídolos que tenemos a la mano. El ídolo del poder, el ídolo del dinero, el ídolo del consumismo. Quiero ser dueño de todos los reinos del mundo y la tentación de viajar para comerme el mundo con viajes, aunque eso implique incumplir con obligaciones que tengo. Y nos va a tentar también a querer tener fe de más para que caigamos en un fanatismo que nos aleje de Dios y que también nos haga incumplir con obligaciones fundamentales. Todas las tentaciones, por eso el que acaba pecando, acaba atentando contra sí mismo, se hace un daño, buscándose un bien se hace un daño, acaba atentando contra su prójimo porque en el afán de buscarse a sí mismo un bien, los demás, alguien tiene que pagar, alguien tiene que padecer, alguien tiene que quedarse sin con tal de que yo tenga. De que yo tenga más tiempo, más dinero, más lo que sea. Y también nos va a tentar con ese exceso de fe para desviarnos del Dios verdadero. Y por eso es que en este caso de Jesús, cuando lo tienta precisamente a que caiga en ese exceso de fe y se arroje, Jesús se detiene antes de hacerlo y dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El que no quiere curarse con un médico porque quiere que el Espíritu Santo lo sane, ese está tentando a Dios. Todo aquel que cae en el fanatismo está tentando a Dios. Cuidado. Que se me aparece una mancha de aceite en la cocina y quiero ver en ella la imagen de el Señor de la Misericordia, o quiero ver en esa mancha en la cocina a la Virgen de Guadalupe, y entonces le pongo veladoras a una mancha y le pido una mancha. Exceso de fe. Cuidado con estas tentaciones. Y aquí está la respuesta, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quieres pedirle a Dios? Pídele a Dios, no una mancha de aceite. ¿Quieres curarte? Ve con un médico, pídele a Dios que te sane, pídele a Dios que ilumine al médico, pide a Dios que sane tu cuerpo, pero para eso hay médicos. Pero no tientes a Dios, no te arrojes del templo para que vengan los ángeles y te salven. Y esta cita que hace Jesús, no, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, otra vez está tomada del libro de Deuteronomio, que recuerda aquel pasaje en Masá y en Meribá, cuando el pueblo de Dios comenzó a pedirle a gritos a Dios que hiciera algún milagro, porque de otra manera se iban a morir de sed. No tientes al Señor tu Dios. Dios proveerá lo que necesitas. No necesitas estarlo tentando, ni amenazando, ni chantajeando. A veces queremos forzar a Dios a que haga nuestra voluntad. Eso es tentar a Dios. A veces queremos chantajearlo. Si tú me das, entonces yo doy. Haz esto y yo a cambio voy a hacer aquello. Cuidado con todo esto. Una vez agotadas todas las formas de tentación, fíjate, ¿cuántas veces lo tentó el demonio? 3. Eso significa que lo tentó perfectamente, y a lo largo de 40 días. Y aquí dice, una vez agotadas todas las formas de tentación, pudo haber otras, pero están quizás más específicas, quizás variantes, a fin de cuentas son variantes de estas 3, pero estas 3 resumen todas esas tentaciones. Jesús fue tentado perfectamente, pero perfectamente salió airoso. ¿Y cómo salió airoso? Citando 3 veces el libro del Deuteronomio. ¿Por qué Jesús cita 3 veces el libro del Deuteronomio? Para derrotar al demonio. No te vayas, en un momento te lo explico. Permíteme acompañarte en tu itinerario cuaresmal a lo largo del desierto con la lectura de mis 3 libros, Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, y mi libro más nuevo, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Disponibles en edición digital para Kindle y también en edición impresa en Amazon.com, Barnes & Noble
y en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Decíamos pues que para vencer al demonio perfectamente ante esta tentación perfecta en que lo tienta 3 veces, Jesús se refiere 3 veces al libro del Deuteronomio. ¿Por qué Jesús se refiere al libro del Deuteronomio? De toda la Escritura se refiere en concreto al libro del Deuteronomio. Nuevamente, porque además de venir Jesús a componer lo que hicieron nuestros primeros padres Adán y Eva, Jesús viene a componer lo que hizo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto. Entonces Jesús viene precisamente a componerlo, y para componer lo que el pueblo de Dios hizo mal en el desierto, se refiere al Deuteronomio y una y otra vez para entonces él sí hacer bien las cosas, para él sí hacer bien las cosas. Y es así que vemos a Jesús que precisamente se presenta en estos 40 días como el nuevo Moisés. Así como Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, ahora Jesús es el nuevo Moisés, porque Jesús es el nuevo caudillo. Jesús es el nuevo y definitivo caudillo del pueblo de Dios. En una palabra, Jesús es el Mesías. Ese Mesías a quien el demonio lo tentó, tú que eres el Hijo de Dios, tú que eres el Mesías, pero que él salió airoso a diferencia del pueblo de Dios para redimirlo, para redimir al pueblo de Dios, como su nuevo caudillo, como su nuevo Moisés, como el Mesías. Y termina el texto diciendo, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. No le bastó al demonio, se alejó para volverlo a tentar más adelante en el momento oportuno. Estuvo al acecho y en el momento oportuno lo volvió a tentar. ¿Cuándo lo volvió a tentar? Claramente vemos en el Evangelio cuando por primera vez Jesús le dice a los apóstoles que va a morir en una cruz. Y Pedro le dice, es que eso no puede ser posible. Y entonces se vale de las palabras de Pedro el demonio para tentar a Jesús otra vez. Y por eso le dice, aléjate de mí, Satanás, que tus palabras no son las de Dios, son las de los hombres. Y una tentación muy fuerte viene, quizás la más fuerte de todas, en el huerto de los olivos, cuando Jesús está a punto de renunciar a su misión y hasta le pide al Padre que no se cumpla esa misión. Si es posible, aparte de mí este cáliz sin que lo beba. La tentación más fuerte del demonio sucedió ahí, en el huerto de los olivos. Pero finalmente Jesús logró vencerla también. Pues bien, esta es la historia de las tentaciones de Jesús según la cuenta San Lucas. Como ves, es un texto muy interesante una vez que se analiza con este nivel de detalle. Y seguramente que no solamente te permite comprenderlo desde un punto de vista bíblico, sino que seguramente también te deja reflexionando acerca de las tentaciones que tú recibes una y otra vez y de la importancia de, fíjate, cómo vence Jesús la tentación también recurriendo a la palabra de Dios. Entonces recurramos a Dios una y otra vez para poder vencer la tentación. Jesús vence la tentación porque está lleno del Espíritu Santo. Nosotros, en nuestra condición humana, fallamos una y otra vez y quizás fallamos porque nos falta la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y seguramente que fallamos también porque nos falta la palabra de Dios en nuestra vida. Nos falta, en una palabra, estar cerca de Dios, lo suficientemente cerca de Dios para poder derrotar nosotros al demonio. Por favor, en serio, ve a nuestro sitio semillasparalavida.org, hazte de esta conferencia Combatiendo la tentación. Vas a aprender mucho acerca del proceso de la tentación y con eso vas a poder saber cómo combatir las insidias del maligno. Pues bien, todo esto que hemos aprendido y reflexionado, te invito a que ahora lo guardemos en nuestro corazón y nos dirijamos ahora nosotros al Señor en este momento de oración. Por un momento cierra tus ojos, coloca tu mano sobre tu corazón y en tu interior haz eco a estas palabras. Espíritu Santo, lléname con tu gracia mientras avanzo por el desierto cuaresmal. Recuérdame que no solo de pan vive el hombre, porque tiendo a querer saciarme de cosas materiales, que no me llenan, mas me dejan con deseo de tener todavía más. Recuérdame que solo a Dios he de adorar, porque suelo fabricarme ídolos relucientes que me roban la mirada, que se apoderan de mi corazón y de mi anhelo, alejándome del único Dios verdadero, en quien realmente encuentra sentido mi existencia. Recuérdame que a Dios no he de tentar, porque con frecuencia pretendo forzarlo a hacer mi voluntad. No me canso de imponerle mis caprichos y me siento frustrado cuando, según yo, no me escucha. Lléname con tu gracia y ayúdame a vencer la tentación. Ayúdame a poner siempre a Dios por delante, a confiar en su palabra
a confiar en su poder, a confiar en su infinito amor. Espíritu Santo, lléname con tu gracia mientras avanzo por el desierto cuaresmal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo que has compartido conmigo para aprender acerca del Evangelio. Ojalá que todo esto que hemos aprendido y reflexionado te ayude a lo largo de tu estancia por el desierto estos 40 días. Aquí nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Tenemos una cita todos los días también en el programa de Radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Y además, a lo largo de la Cuaresma, los miércoles por la noche, estamos teniendo una serie de ejercicios espirituales que estoy dirigiendo en vivo a través de YouTube. Busca los detalles en nuestro sitio semillasparalavida.org, ejercicios espirituales basados en el Salmo de cada domingo de Cuaresma. No te los debes perder. Mi deseo más sincero es que este tiempo de Cuaresma sea para ti ocasión de una sincera y auténtica conversión, y que a lo largo de estos 40 días encuentres la presencia de Dios en tu vida. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Para mí es un gran placer comunicarte que ya ha sido publicado mi libro más nuevo, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Si quieres este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, pasar un rato en compañía de Jesús, al pie de su cruz, simplemente dialogando con Él, escuchando lo que tiene que decirte y también respondiéndole tú, este es un libro excelente que no te debes perder. Escucha, Jesús habla desde la cruz. El libro está disponible en edición impresa y también en edición digital, en ebook para Kindle. Si tienes un Kindle, lo puedes descargar desde tu Kindle. Si no tienes un Kindle, ve a la tienda de Amazon o ve a nuestro sitio semillasparalavida.org/escucha. Esa es la página oficial del nuevo libro. Y desde ahí puedes descargar la aplicación gratuita Kindle Reader, o busca en tu teléfono móvil o en tu tablet o en tu computadora portátil. Busca por la aplicación Kindle Reader, descárgala, es totalmente gratis, y con esa aplicación puedes leer el libro Escucha, Jesús habla desde la cruz. En verdad te lo recomiendo mucho, es un libro que he escrito con muchísimo cariño y que estoy seguro que será un excelente compañero en tu itinerario cuaresmal y también al llegar a Jerusalén a celebrar el misterio de nuestra redención al pie de la cruz. Adquiere tu copia, ya sea a través de Amazon o desde nuestro sitio semillasparalavida.org. Apasionate por nuestra fe.